Con nosotros en I99 98.9. Saludamos al asambleísta Luis Pachala de Creo, a quien queríamos entrevistar ayer al mediodía. Penosamente estuvo con sus ocupaciones en el diálogo segunda edición, pero lo tenemos ahora en la mañana. Y la pregunta, mi querido asambleísta, gusto de saludarlo, es Eduardo Mendoza Paladines, que le habla, es de cajón y de una. ¿Cuál es la postura que van a tomar en Creo respecto a el juicio político de la doctora Romo? ¿Hay una decisión o todavía esto se está conversando? Muy buenos días, gusto de saludarlo. Bienvenido también a I99 TV, @Radio I99 y a 98.9 I99, asambleísta Pachala. Qué gusto de saludarlo. Buenos días, Eduardo. Buenos días también a todo el staff periodístico de Radio I99. Bueno, también acá en Quito estamos felices. No crean que solamente en Guayaquil. Qué bueno. También en los pueblos indígenas también habemos muchos, y la mayoría de los indígenas somos barcelonistas, ¿no? La mayoría. Barcelonistas, clarito. Sí, sí, es verdad. La mayor parte del Ecuador es barcelonista, sí, señor. Así es que, pero ahí les falta una Usted copa, usted le tira un centro a Jaime. les falta... Oiga, asambleísta, Lucho, Ajá. usted le tira un centro a Jaime porque ha venido de los colores de Creo, pues. Entonces está feliz. Y Ahí a Ramiro, que también está en los mismos colores. Pero si alguien es de Melec, haga el favor que no me entreviste, ¿ya? Muy bien, qué bueno. Vamos con... Bueno, a la pregunta concreta, bueno, nosotros ya hemos dado un indicio de cómo sería la votación cuando nuestros asambleístas, Absalón Campover y Marcelo Simbaña, permitieron que el juicio político pues vaya al pleno de la Asamblea Nacional, y también concordante con lo que se ha reformado en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que todo juicio político debe ser conocido por la Asamblea Nacional. En cuanto ya a la decisión de bloque, por supuesto, aún no existe una reunión oficial para consensuar la decisión que lo hagamos. Lo vamos a hacer el próximo lunes a las 7 de la noche, y ahí nosotros estaríamos pues dando a conocer, pero no creo que exista desautorización a lo que los compañeros han tomado la decisión en el pleno de la Comisión de Fiscalización. Ok, entonces el próximo lunes, asambleísta Pachala, se va a tener algo más concreto. Sin embargo, ustedes, como está allí, ¿qué dicen los asambleístas? Creo, ¿cuál es el comentario respecto al tema? ¿Hay voces a favor y voces en contra, o realmente no han podido tener algo concreto, ¿no? Concreto no existe, pero sí hay voces a favor, también hay voces en contra, tomando en cuenta que también aquí están analizando el tema de la policía, el tema de la institucionalidad, están analizando también el tema de la violencia que existió en octubre, el tema también de las Fuerzas Armadas, el tema de la institucionalidad, el tema del principio de autoridad. Están también analizando, ahí, en este caso, pues, el involucramiento o el cumplimiento de funciones de la señora María Paula Romo. Se está analizando de que este es un juicio, por supuesto, de alto nivel, que se va a llevar a cabo en el Pleno de la Asamblea Nacional, y que todos los ecuatorianos debemos estar atentos a las pruebas, tanto de descargo como de cargo que van a tener, en este caso, los interpelantes y la interpelada. Por lo tanto, aquí es un tema también de responsabilidad democrática. Hay que mirar cómo vamos a actuar todos los bloques en este juicio político, no hay que adelantarnos. Por momento, pues, yo he visto, ayer recibí una llamada de un asambleísta, entonces, pues, está también analizando la parte jurídica y la parte política. Perfectamente. Sigue Lucía Jaramillo. No, sigue Ramiro Cepeda con más preguntas. Ya está Javier Segarra con nosotros. Buenos días, querido amigo. Buenos días, gusto de saludar. Gracias, bienvenidos. Yo, que están del mismo color de los colores del asambleísta. Javier, sí, buenos días. Sí. Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo está, asambleísta? Bienvenido. Por favor, mi querido Ramiro. Asambleísta, qué gusto verlo y saber que es barcelonista. En verdad que eso nos agrada aquí a la mayoría de gente, menos a uno. A dos. 1,5. No lo digo por ganar los votos, yo lo hago de convicción. Desde guagua yo soy barcelonista, hasta mi hija de 11 años, mi hijo de 20 años, también son barcelonistas.
Menos mal que no voto en su jurisdicción, porque si no yo hubiera votado por usted, un barcelonista. Oiga, asambleísta, le comento algo. Me pareció Usted va a escuchar ya... votar por mí porque yo soy candidato a la Asamblea Nacional. Ah, vea usted, creo entonces. Asambleísta, me pareció escuchar al presidente de la Asamblea que para martes o jueves ya estaba programado, estaban escogiendo el día para citar ya al Pleno para el juicio político a la ministra de Gobierno. En su aritmética política, lo estoy preguntando a los asambleístas, el número que se necesita es bastante complicado como para que una censura se dé. ¿Usted lo ve así? 91 votos se necesita según la Constitución. Por lo tanto, aritméticamente es bastante. Pero también ha habido juicios políticos que se ha decidido por unanimidad. No ha habido a veces problemas, como por ejemplo que pasó con Cristian Cruz, 118 votos. El tema es, en tanto ministros, sí hemos tenido problemas, por ejemplo, cuando se quiso destituir y censurar a la señora ex ministra de Relaciones Exteriores, María, me parece... Espinosa. Fernanda Espinosa. Fernanda Espinosa, creo, no recuerdo. Sí. Se tuvo 87 votos. Por 3 votos no se pudo censurar. Entonces, sí, aritméticamente es compleja, pero aquí no creo que es importante añadir el tema aritmético, sino cuán de calidad va a ser la posición de los interpelantes con la demostración de las pruebas y cuán de calidad va a ser la posición, en este caso, de la interpelada desmintiendo o descargando. En ese sentido tenemos que mirar en ese día del juicio político. Yo lo miro así y entiendo su respuesta inteligente a una pregunta que es más política. Su respuesta es inteligente en el sentido de que, por supuesto, tienen que sopesar las pruebas. Pero yo hablaba de la aritmética porque no me recuerdo cuántos votos negativos sacó la ministra cuando fue presentado su nombre para ser vicepresidenta de la República. Fueron 80 y tantos. Por tanto, el nivel de animadversión o cuestionamiento a la ministra ya están evidentes en ese número. Por tanto, lo que habría que sumar son pocos. Bueno, aunque son cosas distintas, pero la animadversión está ahí latente. existe, por supuesto, posiciones, tal vez por las actitudes positivas o negativas, porque una ministra que debe tomar unas decisiones. Existe, por supuesto, así como hay posiciones de odio personal, hay posiciones de odio, digamos, hay posiciones políticas y hay posiciones jurídicas. Entonces, eso se va a conjugar en el rato de la votación. Un tema personal, un tema político y un tema jurídico. Ya le paso a mi compañera Lucía Jaramillo, quien va a continuar con esta entrevista. ¿Cómo está, asambleísta? Un gusto poder saludarla esta mañana. Cambiando de tema, ¿cuándo ya estará listo el informe para el segundo debate de la ley de extinción de dominio que tanto estamos esperando para que sea aprobada? Yo también estoy esperando. Nosotros los jefes nos hemos reunido ya para no tener vicios de que nos venga un veto total, porque hoy sabemos, por ejemplo, el Código Orgánico de Salud fue vetado totalmente, entonces no queremos tener un veto, porque sí prima también los temas de constitucionalidades. Todo esto hubiésemos obviado si hubiésemos aprobado ya en el Código Integral Penal el tema de las incautaciones y el tema del comiso sin sentencia. Hubiésemos obviado nosotros, y es tanta espera, pero está listo el borrador, solamente es cuestión de ponernos de acuerdo. Nosotros como bloque vamos a apoyar contundentemente, ya está listo, ya está revisado, ya depende del presidente de la República, el presidente de la Asamblea cuando lo ponga en la agenda. ¿Cuáles son los temas más complejos para el debate de esta ley, asambleísta? Es el tema del debido proceso. A ver, si es que los bienes se decomisan sin sentencia o se decomisan sin sentencia. Entonces, si eso atenta o no contra el debido proceso de la seguridad jurídica de las personas, que es el principio de inocencia de las personas. Entonces, nosotros creemos de que si algo no cuadra con lo que ha ganado en como servicio público y con lo que tienen los bancos,
Y con el sistema financiero quiere decir que si algo está de más, quiere decir que esto no es bien habido. Tiene que en este caso pasar al custodio del Estado y esto pasar al custodio de los que menos tienen. Entonces, simplemente debe cuadrar. Si alguien gana $2.500 y gana en 12 meses, pues son un promedio de 40.000, multiplicado por 4. Si alguien tiene funciones, tiene que tener su patrimonio no más allá de 120.000. Pero si su patrimonio aparece 300, 500 Mansiones, en los carros, 4 años, departamentos entonces en la playa, en Miami. no cuadra. Correcto. Asambleísta, ¿a quién le correspondería determinar qué son bienes lícitos? Corresponde, por supuesto, a la UAFE, a la Unidad Financiera de la Fiscalía y a la Contraloría. Muchísimas gracias, asambleísta. Sigo creo que con el mismo tema, mi compañero Fidel. Sí, asambleísta, con este mismo tema, pero de acuerdo a sus propias expresiones y lo que le he escuchado a algunos jurisconsultos sobre esta problemática, si se hacen esos cálculos de esa manera por un fiscal o por una entidad dedicada al análisis de manejos, digamos, no claros en las finanzas personales de una persona, pero sí que se haya declarado toda la culpabilidad de esa persona y se le, por tanto, sin que haya terminado todo un proceso judicial, sin derecho a apelación, por ejemplo, quitarle por presunciones, porque hasta que no se demuestre son presunciones o conjeturas el patrimonio de toda la vida de una persona, ¿no se estaría atentando ahí contra los derechos constitucionales de esa persona? En mi concepto y para nuestro bloque no, porque este rato son temas contables, son temas financieros. Vamos por el tema de los bienes, no por el tema de las personas. Entonces, si en un momento dado, luego de 2 años, que tendría la persona 2 años para justificarlo, por supuesto. Entonces, estamos respetando el debido proceso. Tendría 2 años para justificarlo. Si no justifica, lastimosamente quiere decir que ese bien era mal habido. Sí, pero que el bien sea mal habido y tenga 2 años para justificar, esos 2 años les estás privando del bien porque automáticamente, inmediatamente le estás quitando antes que se termine el proceso. Y no con la declaración de culpabilidad. Está muy claro las condiciones del decomiso, las condiciones de la incautación, está todo con un parámetro, está de manera un parámetro técnico, un parámetro jurídico, un parámetro contable. No es que ya se cuadra o se descuadra en la UAFE, sino que tiene que cumplir ciertos niveles de requisitos para llegar a ese nivel. Jaime Velázquez, adelante, por favor. Le voy a mandar a ustedes justamente el borrador de la ley de extinción de dominio para que, si es que ustedes tienen alguna observación, por supuesto, nunca la ley es perfecta, siempre es perfectible, todavía antes de votar. Perfectamente, es buena cosa, Fidel, ¿no? Hágalo, Lucho, muchas gracias. Jaime Velázquez sigue, por favor. Gracias, Eduardo. Asambleísta, bienvenido. La verdad es que, escuchándolo, en pocas palabras, el derecho a tener un bien el día de mañana por cualquier funcionario público estaría en la mira de la UAFE y de todas las instituciones que puedan controlar. Es más, se podría decir el día de mañana que los funcionarios públicos que no tengan bienes y tienen supuestamente los bienes a otras personas, eso también entra en la ¿cómo se llama? En la ley, ¿o no? Que es conocido como el testaferrismo. Se condena el testaferrismo. Pues entonces, a ver, si yo tengo esos 120.000 de ingresos en los 4 años y tiene que el círculo familiar también en este caso ser revisado contablemente con cuánto inicia el capital todos los familiares. Y si en uno de los familiares aparece de igual manera dinero dinero de manera sorpresa, de igual manera. Entonces todo el círculo con el que se rodee, en este caso el funcionario público, todo el círculo, asesores, asistentes, familiares, etcétera. Es decir, todo el grupito que está alrededor del funcionario público. Clarísimo, asambleísta. Y lo segundo es, pero el derecho a tener propiedades en este país, o el derecho al debido proceso, es lo que más nos preocupa en un momento dado. Es decir que es culpable antes de que sea culpable, ya le quitan los bienes. Es lo que decía Fidel hace un momento. ¿Eso no va en contra de los derechos humanos? Por eso nos estamos demorando, justamente por esa hipótesis que usted acaba de decir,
por ese derecho al principio de inocencia. Algo decomisar sin sentencia y luego no vamos a tener un revés en el Ejecutivo y luego nos veten todo. Por eso nosotros debíamos anticiparnos aprobando en la ley, en el Código Integral Penal para todos estos temas. No pasó, ahora estamos que la gente pide de ley y hay que aprobar esta ley y también la ley anticorrupción, porque si no tampoco no existiría el segundo desembolso del Fondo Monetario. Entonces el Fondo Monetario no es que ha pedido como condición que se sube el IVA, el Fondo Monetario lo que ha pedido es que se apruebe leyes justamente en pos de la transparencia del ejercicio público. Y así debe ser, porque en el ejercicio público se cuida o se gasta. Cuidado, se convierte en Javier cacería de Segarra, brujas. adelante. ¿Cómo le va, asambleísta? Buenos días. Una cosa es retroactividad y otra retrospectividad. Ahí está empantanado entonces el tema con ustedes. Sí, así es. Bueno, empantanado no, solamente estamos buscando las mejores consultas jurídicas, tanto nacionales e internacionales. También hay que asustar a los inversionistas, por favor. No hay que asustar también Claro. a los que poseen capitales, a los que poseen bienes. Hay que respetar el debido proceso. Entonces, esto que no sea un pretexto para que no vean las inversiones extranjeras. Nosotros somos amantes de la libertad, de la seguridad jurídica, de las inversiones, del empleo, estabilidad económica. Somos amantes del tema de la fortalecización de la dolarización, entonces no queremos atentar nada contra sus principios que estabilicen la economía. Por eso, un poquito de demora, pero es bueno un poco estos temas de seguridad jurídica. ¿Y los bienes de origen ilícito o injustificado, en qué mismo quedan? Tienen que ser los bienes, las dos cosas. Las dos no cosas. es que está aparte, de origen ilícito e injustificados. Ujú. Ahora, lo fundamental, y aquí lo decía Eduardo Mendoza ayer y Ramiro Cepeda, que nos acompañan siempre en este panel, que es necesario contratar a estas empresas para recuperar el billete. Eso es todo el tema, en definitiva, porque recuperar por vía de la ley de extinción de dominio, eso es crear más leyes cuando se puede actuar de otra forma, asambleísta. Se puede actuar porque existe hoy día instrumentos, el SRI tiene instrumentos, la Fiscalía tiene instrumentos, la Contraloría tiene instrumentos, pero si creemos de que no es suficiente, aquí está la ley de extinción de dominio y la ley de anticorrupción que vamos a aprobar hasta el 31 de diciembre. Claro. Así que si todo suma, con tal que hay voces y también estaba por ejemplo en el proyecto Coca-Cola Sinclair este fin de semana, Ujú. parados, todo ese proyecto, $6.500 millones, parado, no funciona. Y estaba también el puerto Providencia en Sucumbíos, que supuestamente iban a llegar los barcos desde Brasil, y iban a venir a hacer acuerdos comerciales en barco. El puerto Providencia, con todo el respeto, a 2-3 kilómetros del puerto está ya el río Bajo, ya se ve solo arena. ¿Cómo va a venir un barco a embarcarse? Estamos locos. Perdón la redundancia. Entonces, así tenemos que investigar de verdad dónde mismo está todo el tema del dinero. Claro, porque el ecuatoriano común y corriente lo que se pregunta es, bueno, ya sale la ley de extinción de dominio, ¿y quién recupera lo robado en todo este descalabro que ha tenido el país? Por eso, si es que hay un descuadre, ya será en este caso la misma UAFE que existan la figura de las incautaciones. Entonces, pero eso también, como acaban de decir ustedes, es importante cuidar el tema de que esto no asuste a las inversiones. Ujú. Entonces, es importante tener muy claro todas las condiciones. Y dos cosas fundamentales de aprobarse la ley de extinción de dominio. Uno, tienen que hacer o firmar acuerdos con los países para recuperar bienes ilícitos en alguna de las naciones. Y dos, debe de existir la capacitación de jueces para poder aplicar lo que se puede establecer en esa normativa. De lo contrario, porque esa fue una de las observaciones de la fiscal general del Estado, porque si no, ¿en qué quedamos? No hay jueces para actuar en ese sentido, capacitados. Hemos reformado ya la ley orgánica de la función judicial y justamente existirían jueces de lucha contra la corrupción. Listo. Fidel Márquez con una pregunta Sí, final del Pachal. sí, asambleísta, ¿y cómo nos vamos a proteger para las posibles demandas que nos puedan venir a nivel internacional? Que estamos viendo cómo en tribunales internacionales
no, cuando ocurre cualquier falla de aplicación de las leyes, por muy buena intención que tengamos, esta es una ley que se puede prestar para muchas interpretaciones y aplicaciones que puedan llevar a no un adecuado proceso judicial y por tanto nos puedan llover demandas de propios ecuatorianos en el exterior y que tengamos después que al final, además de que no nos devuelvan, pagarle una indemnización. Eso que usted acaba de decir es la premisa mayor y la dificultad mayor justamente en las reflexiones que tenemos entre los jefes de bloque y también seguro entre los asambleístas y seguro que también en el nivel jurídico. Por ello, pero siempre habrá una salida. Entonces, ¿cómo recuperamos lo robado? ¿Cómo hacen todo un feriado de todos los recursos públicos, los servidores públicos que van a veces de ministros, van de directores, se encargan de las instituciones públicas y después tenemos un alto déficit fiscal, no avanza el dinero para nada? Tenemos que de una u otra manera poner un freno. Entonces, ayúdenos a buscar una figura. Yo los voy también a mandar a ustedes el borrador de la ley de extinción de dominio a través de Wandy para que también busquemos, pero debe haber una salida. O sea, tenemos que dar una salida. Tenemos que aprobar la ley de extinción de dominio. Pero ahí estamos. Sí, justamente los juristas nos pueden dar la mano. Muy bien, Lucho, muchas gracias, Lucho Pachala, muy gentil, su gentileza, asambleísta de Creo y quien va a la reelección, hablándonos de diferentes temas, juicio a la ministra Romo, ley de extinción de dominio, ley anticorrupción. Interesante, como siempre. Es un gusto saludarlo, seguiremos conversando. A usted, querido Eduardo. Un abrazo, placer de verlo. Buenos días. Saludos a todos, ¿no? Muchas